Muy buenos días, es un placer tenerles aquí con nosotros. Estamos una vez más en Radio UT Luthier, entrevistando en esta ocasión a nuestro estimadísimo amigo Don Napoleón. Don Napoleón Saavedra, cuéntenos, ¿cómo comenzó usted en la lutería? Sí. Antes que todo, muy buenos días a todos. Muy buenos días, Miguel. Yo prácticamente comencé así empíricamente, allá por el año de 1969 más o menos. ¿Cuántos años tenía usted, Don Napo? Andaba por mis 14 años posiblemente, ya cumplidos 14 años. Una edad muy joven para comenzar con la lutería. ¿Qué lo motivó? No, es que como me gustaba la música, mi papá me había comprado una guitarra y después el amigo que me estaba enseñando a tocar guitarra tenía guitarra eléctrica y me dio la oportunidad de tomar las medidas de la guitarra. Entonces comencé a hacer una guitarra así, empíricamente, ¿verdad? Pero, Ok. La guitarra que le compró su papá, ¿qué tipo de guitarra era? no, era una guitarrita pequeña, de clavijas de madera. ¿Habrá sido eso una guitarra de las que se fabricaban en la PC en esa época? No creo, no. Okay. Normalmente creo que eran unas guitarras salvadoreñas. Las que venían, ok. venían unas guitarras salvadoreñas. Sí. Sí, entonces esa fue como yo comencé y la idea de hacerme mi instrumento. Sí. Que me picó el gusanito, como dicen, de meterle mano a algo. Claro, claro. Y le picó temprano. Sí. Y le picó muy temprano. Sí. Y como les comentaba así también que en aquellos tiempos en la escuela a uno le enseñaban el asunto de artes industriales. Ajá. ¿Verdad? Entonces uno trabajaba prácticamente haciendo sus propias cosas. O sea que usted ya había usado un cepillo, ya había usado un serrucho. Al menos ceguetas, y como mi papá tenía ciertas herramientas, Ajá. entonces taladros manuales de unos que de ese tipo. Sí, que se le daba vuelta, ¿no? Sí. De crank. Ajá. Tenía formones y cositas así pequeñas. Serrucho, siempre lo he mantenido. Ahí mantengo ese serrucho que mi papá tenía, que me lo dejó a mí. Muy bien. Es para el que andaba buscando una cacha. Ese, exactamente. Muy bien. Sí. Excelente, excelente. Cuéntenos, don Napo, esa fue su introducción a la lutería, pero ¿qué hay de su introducción a la música? Porque fue previo a ello, ¿no? Sí, la música fue antes, ¿verdad? En ese mismo año prácticamente. ¿En ese mismo año? Sí, ese mismo año. Ajá, ¿cómo sucedió eso? En el 69. Sí, como me gustaba la música y mi papá me compró esa guitarrita y comencé a aprender con un método de guitarra que incluso él me lo compró también. Muy bien. Y me daba risa y me da risa que les cuento que el primer día en la tarde que me llevó la guitarra y el método, repasé ese método de punta a punta. De punta a punta. Hice todos los acordes. Al siguiente día no me sabía ninguno. Entonces esta cosa después, con este amigo que comenzó a enseñarme, pues despacio, ¿verdad? No, aprende a hacer un acorde primero, cuando lo domine bien, pasamos al otro y así. Sí. Entonces, sí. No soy un músico. Yo siempre les comento que no soy músico profesional, yo soy un aficionado a la música. Si usted es un aficionado, entonces yo soy un entusiasta, nada más. Don Napo, cuéntenos, ¿recuerda usted cuál fue la primera canción que aprendió a tocar en la guitarra? No, fíjese que no. No. ¿Y en esa época cuál era el tipo de música que le llamaba a usted la atención? A mí me gustaban el tipo de baladas. En ese tiempo, los Robins de la Ceiba. De ese tipo de música que tocaban. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, además de ellos, ¿qué otros héroes musicales tenía en esa época? No, en ese momento prácticamente música que se escuchaba así, Robins, Los Bríos, ¿verdad? Aquellas canciones, Ayer tuve un sueño,
Los Robins se escuchaba bastante una canción, Vilma, Brisas del Picacho también. Brisas del Picacho. Sí. Muy bien. ¿Todos estos eran grupos nacionales? Sí. Sí, muy bien. Los muy Robins. bien. No, los otros eran, los Bríos eran de España. Ajá, ok. Los Ok. Bríos de España. Sí. Y cuéntenos qué sucedió con esta primera guitarra que usted construyó. Estoy seguro de que muchos de nuestros teleaudientes están curiosos por saber a dónde está esa guitarra y a dónde se puede ver, y a dónde se puede tocar. Fíjese que esa guitarra se la regalé al esposo de una tía mía. Ah. ¿Verdad? Y no sé qué fin tuvo esa guitarra. El señor ya murió ya a tiempo. Ok. Y no sé al final esa guitarra qué fin tendría. Ok. Porque era una guitarra no como digamos con las formas normales, sino que fue Esto me interesa, copia. Esto me interesa. A ver. ¿Cómo fue que le hizo? Habían unas formas de... En ese tiempo había visto unas guitarras marca Vox, que no era la forma convencional, sino que más bien era como un rombo, ¿verdad? De veras. Entonces la hice así, de plywood, con lámina de plywood de 1/8. Como no conocía nada de las partes interiores, pues no le hice tantos refuerzos, ¿va? No conocía yo de ese tipo de... Sí. La hice así, empíricamente. Ok. Y los trastos no sabía yo que vendían, bueno, al menos en ese tiempo. Ajá. Y lo hice de una parte de hueso, que es de un radio que se le quebró a mi papá. Y yo guardé los pedacitos no sé si era hueso o era plástico. Ok. Entonces, de ahí saqué cada pedacito de traste y los pegué con resistol. Wow. Genial, genial. Don Napo, ¿y qué recuerdos le quedan a usted de esa guitarra que son los más preciados? Fabricarla, tocarla, alguna historia que nos pueda relatar con ese instrumento. No, pues como yo estaba aprendiendo a tocar guitarra, no era mucha la práctica que yo hacía con ella, ¿va? Sí. Pero sí, el asunto de haber hecho un instrumento por mi propia mano. Sí. Esa es una experiencia que se recuerda siempre. Eso definitivamente, uno jamás olvida su primer instrumento. Por muy chueco que le haya quedado. Sí. Muy bien. Y cuéntenos en qué está trabajando ahorita. Bueno, actualmente estoy queriendo hacer una guitarra que es delgadito el cuerpo, solo tiene como 16 milímetros de grueso. ¿En serio? 16 milímetros, tan poquito. Sí, va a ser prácticamente como una guitarra eléctrica. Ok. ¿Verdad? Entonces, estoy trabajando todavía, tengo ciertas cosas que hacerle. Mi hijo me está ayudando con la parte electrónica, haciéndome un preamplificador. Ok. Porque va a ser con un piezoeléctrico, unos discos redonditos que se le llaman piezoeléctricos. Sí. Y normalmente no tienen mucha salida. Entonces con el preamplificador se le va a mandar una señal un poco más fuerte al amplificador. Entonces actualmente mi hijo me está ayudando con esa parte. Muy bien, muy bien, sí. ¿Hay algo más en lo que esté trabajando ahorita o algo que recientemente haya terminado? Bueno, aquí en el Luthier Lab estamos terminando un dulcimer, ¿verdad? También estamos en esa labor. Muy bien, sí. Don Napo, usted pues sabe hacer muchísimas cosas, sabe hacer muchísimos materiales. ¿Nos puede hablar acerca de cuáles son sus materiales favoritos y por qué? Bueno, yo les puedo decir que yo enteramente no soy del área de maderas, como se dice normalmente a la gente que trabaja en carpintería o en alguna otra parte de algún otro tipo de construcciones. Yo soy mecánico industrial. Sí. Entonces mi especialidad es máquinas herramientas, torno, fresa, soldadura. Entonces son cosas totalmente opuestas, ¿verdad? Con la parte de la madera. ¿Por qué lo considero opuesto? Sí, porque
Trabajando con metales es mucho diferente, bastante diferencia que trabajar con madera. Sí. ¿Verdad? ¿A dónde ve usted esas diferencias? Sí, por ejemplo, el tipo de herramientas que se utiliza para trabajar en un torno mecánico es diferente a un torno para trabajar en madera. Sí, claro, básicamente para trabajar madera uno utiliza gubia, formones, Sí. etcétera. Versiones un poco distintas de los Sí, formones y las gubias normales, pero al fin y al cabo gubias y formones. ¿Y en metal? ¿Qué es lo que En se metal utiliza? se utiliza una barra cuadrada que nosotros la conocemos como buril. Unas barras Ok. de acero rápido. Sí, Entonces, para trabajar acero, bueno, normalmente la gente dice hierro. Sí. Hierro, porque cuando es blando dicen ese es hierro, pero sí, el asunto es, siempre es acero. sí. El hierro es un componente del acero, ¿verdad? Entonces, cuando se mezcla hierro, carbono, se forma acero. Mientras más carbono tiene un material, más duro es. Entonces, a veces la gente se confunde y dice hierro. Esa es una pieza de hierro, dice, y todo es acero. Sí. Con más contenido de carbono Claro. o menos contenido de carbono, que hace la diferencia en la dureza. Y el templado. Sí, Y el para templado. templar, entonces se necesita más carbono. Sí, sí, sí. Ok, muy bien, muy bien. Y cuéntenos acerca de qué pasó una vez que usted terminó de hacer su primer instrumento, una vez que usted comenzó su segundo. ¿En qué momento sucedió el tercero? Bueno, mire, el segundo instrumento, más que todo, estaba haciéndolo. Mi papá, al ver que había hecho aquella guitarra, me compró un pedazo de caoba grueso, como de 3 pulgadas de grueso el material. Y empecé a hacer la guitarra, pero haciéndola vaciada, Vaciada, ¿verdad? sin doblar. Entonces, sí, sin doblar, vaciándola. ¿Y eso fue por falta de herramientas o porque no sabía usted en ese momento que se doblaban los aros? Sí, no, no sabía yo cómo doblarlas, pues no tenía la... Pero sabía que se doblaban. Sí, sí, Ajá. viendo otras guitarras, ¿verdad? Pero... Sí. y tan grueso el material, digo, ¿y cómo lo hago así? Entonces la única forma era vaciarlo. Sí. ¿Verdad? No tenía más herramientas para poder hacer otra cosa diferente. Ahora ese debe de haber sido un bloque enorme. Sí, tenía como le digo, 3 pulgadas más o menos de grueso. Y tenía sus 18 pulgadas más o menos de ancho. Y el largo eran unas 25 pulgadas. Sí. Hice el dibujo, empecé a vaciarlo. Y cuando ya estaba casi terminándolo, se me rajó. No. Una parte lateral, ¿verdad? Se me rajó esa parte lateral y la dejé. Ahí quedó botada prácticamente. No la boté a la basura ni nada, sino que quedó. Posteriormente, cuando entré a estudiar al técnico alemán, un amigo me dice, pero puedes comprarle los magnetos y la terminás y la haces eléctrica. Entonces, la continué. La parte que se me había rajado, que se quebró, la emparejé toda. Y me quedó más o menos como de unas 2 pulgadas de grueso. Un poquito menos, tal vez. Y le puse una tapa de plywood. Y la hice eléctrica. Mandé a pedir el componente ese, eléctrico. Y la terminé la guitarra. Alguien con toda su experiencia. ¿Ha pensado usted en algún momento en hacer sus propios pickups? Sí, he estado trabajando incluso cuando tenía... Al inicio que comencé a trabajar en el técnico Luis Bográn, tenía la inquietud de cómo se podía hacer un magneto para guitarra, ¿va? Y consulté con amigos, compañeros y no tenía mucha información. Pero actualmente en internet usted encuentra bastante información. Sí. Prácticamente toda la información que uno necesita, ¿no? Sí, entonces comencé a hacer una máquina para embobinar los magnetos. ¿Cuándo empezó a hacer eso? Hace como 2 años. Muy bien, en medio de la pandemia entonces. Sí, prácticamente en medio de la pandemia. Sí. Entonces la tengo ahí, todavía me falta hacer unos pequeños ajustes, pero sí, prácticamente la tengo terminada. Sí.
Usted se formó en el técnico alemán en San Pedro Sula. Sí. ¿Sí? ¿Usted es originario de San Pedro Sula? No, yo soy originario de Progreso. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces, en el 69, terminando el 69, nos trasladamos a San Pedro. En el 70 ya estábamos en San Pedro, ahí hice mi secundaria y después en el 73 entré al técnico alemán. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvo en el técnico alemán? 3 años. 3 años. Carrera, sí. Me gradué el 75. El año en que yo nací. Imagínese. Sí, sí. Y cuénteme, después de graduarse del técnico alemán, ¿qué hizo? Bueno, como la idea mía era seguir en la universidad, estuve trabajando un tiempo en las empresas en San Pedro, en Polymer, en Tabacalera. Y después el 78, estudié bachillerato, ¿va? Sí. Entonces el 78 me trasladé a Tegucigalpa a comenzar la carrera de ingeniería mecánica. Okay. ¿A dónde hizo el bachillerato? Estuve en el José Trinidad Reyes, en San Pedro. Ok, muy bien, muy bien. Y cuéntenos, una vez que vino acá, ¿cómo sufrió ese cambio? Porque hasta ese momento había estado con su familia, ¿no? Sí, no, bueno, prácticamente siempre conseguía con la familia porque vine a vivir en la casa de una hermana que vivía aquí en Tegucigalpa. Ah, ok. ¿Usted entonces no es el mayor en su familia? No, yo soy el penúltimo. El penúltimo. ¿Cuántos eran ustedes? 8. 8. Wow, una familia numerosa. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Y estando acá, ¿cómo fue su experiencia estudiando? No, pues comencé normalmente en la universidad, pero ya en el 80 siempre hay necesidades económicas. A veces mi papá siempre me mandaba, pero en ocasiones necesitaba determinado dinero en tal momento y en ese momento no me habían mandado. Entonces, una vez encontré a otro ex compañero del técnico alemán y me dijo que había oportunidad en el técnico Luis Bográn. Entonces fui a hacer el examen de práctico y el examen de selección ahí, para optar a la plaza. Para optar a una plaza, eso le iba a decir. No era para estudiar, era para ya comenzar a enseñar. Sí, muy bien. Entonces, como en ese tiempo buscaban gente egresada de colegios técnicos para trabajar enseñando, ¿verdad? Sí. Claro. Entonces sí comencé a trabajar en el 80, en mayo del 80 en el técnico Luis Bográn. Sí. Hasta el 2014 que me jubilé. Sí. Entonces yo ya prácticamente estoy jubilado de la carrera de la docencia. Jubilado de la carrera de la docencia y sin embargo enseñándonos tantas cosas aquí a nosotros. Algunas cosas estoy aprendiendo, no cree usted que uno todo lo sabe, ¿verdad? Siempre hay cosas que no conoce, entonces siempre se está aprendiendo. Eso es cierto, eso es completamente cierto. Para mí una de las cosas más fascinantes en un lugar como este, en el Lutierland, es que llegan personas de distintos ámbitos, de distintas carreras, con distintos conocimientos. Y bueno, en cierta forma terminamos aprendiendo todos de todos, ¿no? Pues definitivamente una de nuestros pequeños tesoros en ese camino de ir conociendo gente ha sido conocerlo precisamente a usted, don Napo. Gracias. No, definitivamente. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia acá, qué cosas le han sorprendido y qué cosas cree usted que se deberían de hacer en el futuro. Bueno, en realidad que el taller se puede trabajar de muchas maneras, ¿verdad? Pero si se contara con mejor equipo o más equipo, las cosas son diferentes. Entonces he notado eso, alguna carencia de herramientas y como hemos estado trabajando así, entonces cada persona a veces trae la herramienta que él pueda tener en su casa para poder trabajar. Sí, entonces, así es. Sí. Entonces lo que sí, herramientas, equipo,
adecuado, ¿verdad? Porque se trabaja, pero se adolece de ciertas cosas que facilitarían un poco más el trabajo. Sería genial si entre nuestros teleaudientes tuviésemos, no sé, a la gente de finanzas de la universidad, o si quizás algún miembro de la cooperación internacional nos estuviese escuchando. Ya saben, si necesitan un lugar en donde quieren hacer algo bueno, vénganse a Luthier Lab, miren lo que estamos haciendo, y si tienen fondos todavía disponibles, aceptamos donaciones de herramientas, de maderas, que nos traigan a expertos internacionales. Todo eso es más que bienvenido, ¿sí? Don Napo, dígame, ¿qué es para usted lo más difícil que ha enfrentado usted aprendiendo a hacer instrumentos musicales? Bueno, hay diferentes situaciones que se presentan en determinado momento. No toda la construcción de instrumentos es lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Siempre hay uno que otro que presenta mayor dificultad. Okay. ¿Verdad? Digamos, para lograr una afinación correcta de un instrumento, se debe mantener la distancia adecuada entre el tiro que le llaman normalmente, ¿verdad? Que es la distancia que existe entre el puente y la cejilla en la guitarra. Entonces, y también dependiendo del grosor de la cuerda, entonces esa distancia va variando un poco. Sí. Hay una historia que usted siempre nos ha contado para ilustrar precisamente ese problema. ¿Por qué no nos la cuenta una vez más para poder compartirla con nuestro público? Pues sí, es que me compré una guitarra eléctrica, no de las mejores marcas, ¿verdad? Entonces, le quise cambiar las cuerdas porque eran muy gruesas las que tenía y me molestaban bastante las yemas de los dedos. Sí. Entonces compré unas cuerdas calibre 9. Cuando comencé que las cambié, no podía afinar la guitarra. Uh-huh. Siempre me fallaba. Ya en el traste 12 no me daba la nota correcta, que tiene que ser la misma nota. Si uno la toca al aire, claro, y pulsa el traste 12, entonces tiene que ser la misma nota. Sí, entonces, solo que una octava más alta. Sí, ¿no? Sí. Entonces nunca la pude afinar bien. Ajá. Entonces me construí un puente ahí en el técnico Luis Bográn. Como tenía la facilidad de la maquinaria, ¿verdad? Y todo eso, entonces construí un puente para lograr hacer que me afinara mejor, pero sí, aún así no logré la entonación correcta. Okay. Después... Pero mejoró. Mejoró bastante, sí, pero no a cabalidad. Sí. Después, viendo unos videos en internet, alguien mencionaba que para las guitarras tipo Fender, por ejemplo, se utiliza la cuerda calibre 9. Y para las guitarras tipo Les Paul, que es un poco más corto la distancia, el tiro es diferente, entonces se utiliza calibre 10. Sí. Inmediatamente me fui a comprar las calibre 10, se las puse a la guitarra, puse el puente viejo. Ajá. Y de maravilla. Qué bueno. Todo me quedó. Qué bueno, sí. Entonces el calibre de la cuerda influye un poquito también en eso. Sí.